comenzado una serie titulada Las señales proféticas. Y el domingo anterior hablamos de una de esas señales que es Europa y el último imperio. Dijimos que el Señor se está moviendo en medio de la historia y específicamente llama nuestra atención lo que está sucediendo en Europa. Precisamente en esa región debe levantarse el último imperio, el llamado imperio del anticristo. Una coalición de naciones formadas por 10 reinos, 10 naciones que entregarán su autoridad y poder a la bestia, que es el anticristo. Y hoy vemos el escenario preparado para esa realidad inminente. Mientras nosotros velamos y servimos al Señor. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos poderosas nos ponemos. Te suplicamos ahora que tú tomes control de lo que vamos a decir y que tu palabra llegue a los corazones de tus hijos y especialmente a aquellas vidas que aún no te conocen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, dijimos que hace más de 2000 años Dios le dio una visión a un rey. Primero fue un sueño que tuvo Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Y luego, para ratificar ese sueño, Dios le da a Daniel una visión que es exactamente lo mismo en cuanto a interpretación que había soñado Nabucodonosor. Y se puede clasificar como la visión profética más completa que jamás se haya recibido. Dios les permite a este rey y a Daniel saber acerca de los eventos finales, le da una revelación de los reinos que ha existido a lo largo de la historia humana y que cómo culminarán en un último imperio. Un último imperio que será destruido por el poder del Señor Jesucristo cuando regrese en gloria. Si miramos hacia atrás podemos ver los efectos de estos sueños a lo largo de la historia, repito, y en el futuro. Y específicamente la visión de Daniel funciona como una señal de lo que podemos esperar que ocurra en Europa antes y durante el tiempo del fin. Vimos en el capítulo 2 de Daniel, el sueño que tuvo Nabucodonosor de una imagen y cómo cada una de las partes de la imagen representaban un reino, hasta que culminaban con los pies de la imagen y los 10 dedos, que es el último imperio, el imperio romano revivido, digamos, en cuanto a su espíritu conquistador y rebelde. Y luego en el capítulo 7, Daniel tiene una visión que reafirma lo que Dios le había revelado a Nabucodonosor y que sus sabios, sus astrólogos, sus magos no pudieron interpretar, y tuvo que venir Daniel de parte del Dios de los cielos a decirle la verdad a este rey, y reveló en detalles no solo el significado, sino además el sueño mismo. Ahora, años después del sueño de Nabucodonosor, Daniel tiene una visión. Cuando Dios reafirma algo, préstele atención. La cosa va de todas maneras. Y si Dios intencionalmente lo reitera, nosotros debemos prestarle suma atención a lo que Dios revela por 2 veces. Y ahora no solamente que lo revela por 2 veces, en otros pasajes de la Biblia, específicamente el libro de Apocalipsis, confirma que va a ocurrir. Daniel ahora tiene una visión propia que viene a ampliar la comprensión del sueño del rey. Está en el capítulo 7. En este capítulo 7 comienza esa visión. En ella, Daniel ve
un viento poderoso que agita el océano. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. El gran mar. Esto del gran mar es el superlativo para aludir específicamente al mar Mediterráneo, mucho mayor en tamaño que las demás masas de agua en esa parte del mundo. Ahora, mar en la Biblia, cuando se habla en un escenario profético, como en Daniel, capítulo 7, verso 3 que acabamos de leer, y luego en el capítulo 17, nuevamente estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y dice allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hermanos, este gran mar no es más que una representación de las naciones y de los pueblos. Estos son reinos que salen de las naciones. Habla de la historia humana, de lo que va a ocurrir en nuestra historia humana, lo que ha ocurrido y ocurrirá. Vamos en una dirección de una sociedad humana totalmente unificada. Esa es la idea que se persigue con lo que hoy se llama el nuevo orden mundial. Una agenda globalista. Un solo reino, bajo un solo poder, una sola economía con una sola moneda, una sola religión. No es casualidad que hoy tantos estén hablando de un mundo o una sociedad humana globalizada. El énfasis que hoy los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo hacen es con un énfasis globalista y no nacionalista. El nacionalismo es rechazado. El nacionalismo es visto como un defecto que hay que erradicar. Hace unos años gobernó Estados Unidos de América, fue el presidente. Un presidente con ideas nacionalistas. ¿Se acuerdan de su eslogan? Hagamos América grande, América primero. Bueno, independientemente de cómo le haya caído ese presidente a muchas personas, la idea que quiero resaltar es que su ideología, sus conceptos, eran poner énfasis primero en Estados Unidos. El nacionalismo en realidad no es un defecto. Y en el corazón de Dios siempre han estado las naciones. Es más, en la eternidad se habla también de naciones. Ahora, contrario a esto, el globalismo persigue una unificación sin importar cuánto tengan que sacrificar las naciones de manera individual. Quiere decir que lo que hoy estamos viendo va en una dirección y es un mundo unificado, controlado totalmente por medio de la tecnología y los poderes económicos que a veces, o que digamos, están en manos de una poderosa minoría con sus agendas
y propósitos. Apocalipsis 13 describe esto. Daniel capítulo 7 nos reafirma esto. Dice que será en el gran mar. La primera visión de Daniel 2 representa los reinos del mundo según los valora el ser humano. Allí estuvimos mirando las mismas naciones que aquí se describen, ¿verdad? Los mismos reinos que ahora se representan por medio de bestias. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Roma revivida o el último imperio. En el capítulo 2 dije que están por medio de la estatua o la gran imagen que vio el rey Nabucodonosor. En el capítulo 7 lo vemos a través de bestias. El capítulo 2 representa estos reinos según los valora el ser humano. Majestuosos, grandes e impresionantes por sus logros. Sin embargo, ninguno de estos reinos va a permanecer. Serán destruidos, serán borrados de la historia humana, porque el Señor instaurará su poderoso y último reino, el verdadero reino de Dios en la tierra durante el milenio. En la segunda visión, Daniel capítulo 7, los reinos se muestran como bestias salvajes que se atacan unos a otros en una lucha a muerte. Esta segunda visión nos da la valoración de Dios sobre estos reinos. Dios los ve de la manera correcta: destructivos, divisivos, crueles. Mucho de lo que fue revelado a Daniel en estos sueños ya ocurrió. 3 de los reinos en la historia han surgido y han desaparecido. Y el cuarto reino también ha hecho su aparición en la historia. Pero la segunda visión de Daniel incluye información adicional sobre sucesos que están por llegar. Le invito a ir al capítulo 7. Y en el verso 7 leemos: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes. Y miren cómo termina el verso 10. Y tenía 10 cuernos. La estatua, la imagen del capítulo 10, del capítulo 2, tenía 10 dedos. Y ahora aquí se nos dice 10 cuernos. No voy a leer, pero después usted puede tomarse el tiempo para mirar las imágenes y lo que cada una de ellas representa. Primero, en el capítulo 4, dice que era como un león que tenía alas de águilas. El rey de la selva representa a Babilonia, con poder, ligereza y rapacidad. Los leones alados montaban guardia en las puertas del palacio real. Luego veo un oso en el verso 5. Bueno, dice, sigue hablando allí, el león que tenía alas de águila. Luego dice, y otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. El oso representa Medo-Persia. Igual que en la imagen del capítulo 2, un costado que se alza más sobre que el otro representa la supremacía de Persia, que se levantó más que los medos. Luego viene en el verso 6 otra imagen, un leopardo que representa a Grecia, con su rapidez y sagacidad y las rápidas conquistas que se alcanzaron bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Y luego llega una cuarta bestia que indudablemente representa a Roma, pero que no termina en Roma. Su espíritu se mantiene, ese estilo de imperio sobrevive a lo largo de la historia humana. Daniel explica que los 10 cuernos que tiene esta última bestia, espantosa y terrible, son ¿qué? 10 reyes
que surgirán de él. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y que tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermano, aquí no está describiendo a otro que no sea el anticristo. Sabemos que esta profecía sobre los 10 reinos es para el futuro. Aun cuando en este capítulo 7, representando esta imagen de esta bestia espantosa, comienza a describir a Roma, no termina con Roma. ¿Por qué? Porque esa variante del imperio romano, con 10 líderes, con 10 reinos, jamás existió. Además, ningún reino de estas características fue aplastado repentinamente, como Daniel capítulo 2 dice, que una piedra da contra los pies de la imagen, destruyendo y creando un gran monte. Esa es la piedra, la roca inconmovible de los siglos que llegará. El imperio romano no terminó de golpe en los tiempos de Jesús. Entonces tenemos que mirar al futuro, a un cumplimiento que está por ocurrir, a lo que la Biblia llama el tiempo del fin, los postreros días. Ese reino, en su última versión, existirá antes de que Cristo venga a reinar en la tierra. Y hermanos, está pasando, está ocurriendo. Tú y yo no lo vamos a ver gobernar con toda claridad porque esperamos que antes el Señor se lleve a su pueblo en lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces comience la última semana de Daniel, los 7 años de tribulación, donde el mundo vendrá a ser testigo de ese último imperio y del despiadado gobierno del anticristo. Esta manifestación futura del imperio romano que profetizó Daniel será una alianza de 10 líderes mundiales. Y la mayoría de los estudiosos de las profecías consideran que van a abarcar el mismo territorio que el imperio romano histórico. Amados, hoy vemos esta coalición formada ante nuestros ojos. Que no se encuentra en la forma de 10 reinos todavía, pero que muy pronto puede ocurrir. ¿Saben ustedes que esto comenzó en el año 1930? Cuando el político francés Aristide Briand intentó agrupar a 27 naciones en lo que en un principio se llamó Estados Unidos de Europa, y luego se modificó en lo que se llama la Unión Europea. Menos de 20 años después, en el año 1946, detrás de la devastación de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el gran Winston Churchill declaró que la tragedia de Europa solo podía resolverse si los problemas del antiguo nacionalismo y la soberanía pudieran dar paso a un sentido de agrupación nacional europea. Manifestó que el camino hacia la paz y la prosperidad europea en el escenario mundial era claro. Dijo, debemos construir Estados Unidos de Europa.
Por eso le explicaba que hoy las ideas nacionalistas no son populares. De hecho, se trata de remover todo obstáculo para cumplir este propósito. Pero hay una mentira, una gran mentira que no se le dicen a los pueblos del mundo. Y es la gran mentira de que esta coalición de naciones, una unión de naciones a nivel mundial, global, solo puede existir y mantenerse en una forma de dictadura. Las democracias solo pueden existir a nivel nacional, o sea, entre los países. Cuando ya estamos hablando de un gobierno global, de un nuevo orden mundial, estamos hablando de una forma de dictadura. Porque no es posible que la democracia se mantenga en esos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones más importantes del mundo las van a tomar un grupo de hombres. Y en específico, uno solo. Eso es lo que dice la palabra. Desde el año de Churchill, en el 46, comenzó una serie de pasos en este sentido. Quiere decir que esto es algo antiguo, no es nuevo. Poco a poco, pero sin detenerse, las naciones de Europa se han unido creando una réplica moderna del Imperio Romano. De hecho, algunos han llegado a decir que la Unión Europea es la segunda fuerza política más poderosa hoy. De regreso a Daniel, para comprender mejor esta coalición naciente, quedamos intrigados por su descripción de ella como una mezcla de dos materiales que no se unen. Sabemos que el hierro representa la fuerza del antiguo imperio romano, en Daniel capítulo 2, y la imagen que soñó Nabucodonosor. Sin embargo, en este imperio, la profecía nos dice que el imperio se mezclará con el barro cocido. El barro simboliza la debilidad y la inestabilidad. La mejor interpretación de esta mezcla inestable es que representa los diversos elementos que van a estar en esta unión y que la harán débil. Elementos raciales, elementos religiosos, elementos políticos que van a formar esta forma de imperio romano. En realidad es lo que vemos hoy en la Unión Europea. Si bien ella tiene una gran influencia económica y política, las culturas y las lenguas de sus diversos miembros son tan diversas que no pueden mantenerse juntas, al igual que el hierro y el barro cocido, a menos que un líder extremadamente poderoso imponga la unidad. Y lo va a hacer. Ahora, no lo va a lograr de una manera total, porque sabemos que en los 7 años de tribulación van a haber tiempos de guerras. Van a haber naciones que se van a resistir a ese control. Y aun cuando ya hayan sido sometidos a distintos acuerdos y programas de desarme, algunos tendrán armas todavía. Eso es lo que va a dar cumplimiento a Mateo 24 cuando habla de guerras. Y Mateo 24 ofrece una serie de señales que son tribulacionistas, que van a ocurrir después del rapto de la iglesia, y una de ellas es la guerra. Apocalipsis capítulo 6 habla de uno de los jinetes que representa la guerra. Ahora, ¿a dónde nos debe llevar esto? ¿Qué podemos o qué debemos hacer los cristianos al considerar las profecías de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 7 y de Apocalipsis capítulo 13? En 2 palabras: renovar nuestra vigilancia. La Biblia una y otra vez nos dice: velad, y junto con velad viene la palabra
orad. No esveles mirando noticias, leyendo periódico, viviendo en el internet para llenarte de pánico, de terror, para desequilibrarte y darle trabajo a los psiquiatras y a los psicólogos. No, es velar y orar. Sabemos que la palabra de Dios se cumple, pero eso no es un llamado a la irresponsabilidad. Tú y yo tenemos una misión que cumplir, una tarea que hacer, y créanme, hermanos, no nos queda mucho tiempo. El próximo domingo vamos a analizar otra señal que he titulado tiempos peligrosos, tiempos convulsos, difíciles. Pero aun cuando Pablo le habló a Timoteo de estos tiempos, le dijo: quiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos de qué se trata cuando leemos las noticias, cuando escuchamos lo que está pasando, sabemos lo que se trata, pero sabemos que tenemos una misión que cumplir. Europa representa una señal clave del tiempo del fin. Y en esa coalición no sabemos qué papel jugará los Estados Unidos, pero lo que sí sabemos es que esta nación va en picada mortal, letal. Va a dejar de ser lo que es hoy. Nosotros tenemos que intensificar nuestra vigilancia en 3 áreas, prestando atención a 3 elementos que enseña la Biblia y que las noticias confirman de una manera asombrosa. La primera área es la consolidación del poder mundial. Aunque muchos hoy usan la palabra nuevo orden mundial, no tienen ni idea de que la Biblia habla de esto hace muchísimo tiempo. Desde la época del Imperio Romano no ha habido una nación o imperio con el poder de gobernar al mundo conocido. Muchas naciones lo intentaron y estuvieron cerca, digamos, pero no pudieron. Pero ese momento se acerca. En aquellos tiempos no tenían a su favor lo que podría tener ese último dictador mundial: un desarrollo increíble de la tecnología. Algo que ha sido de una manera explosiva una realidad en los últimos años. En el futuro el mundo se va a unificar bajo un líder dominante. La segunda visión de Daniel, la cuarta bestia, tenía 10 cuernos que crecían en su cabeza. Ya lo vimos, quiero leer los versos 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual, dice, será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esta cuarta bestia representa el cuarto reino sucesivo después de Babilonia, que la historia identifica como el Imperio Romano. Pero como Roma nunca ha sido gobernada de una manera simultánea por 10 reyes, insistan lo que insistan aquellos que tratan de alegorizar o encontrar un cumplimiento profético pasado a estas profecías, nunca el Imperio Romano estuvo gobernado por 10 reyes de manera simultánea, como dice aquí la profecía. Sabemos que estos reyes aún no han llegado al escenario de la historia mundial para gobernar un imperio recién formado que abarca el territorio del antiguo Imperio Romano. Sin embargo, hoy la concentración de poder en la Unión Europea marca el inicio de este nuevo orden mundial.
la visión de los líderes de los países más poderosos de la tierra es precisamente esa. Explore, mire las noticias, cómo hoy en día el énfasis está en esa unión, en esa alianza. Y cómo cada vez más las naciones de manera individual se vuelven más inestables e incapaces de ser gobernadas a nivel nacional. Porque hay ideologías que salieron o salen del mismísimo infierno. Y digo que salen del mismísimo infierno porque están cumpliendo una agenda diabólica que la Biblia nos advierte. No es que Dios haya perdido el control, sino que lo está permitiendo para que se cumpla su palabra. Ideologías que una y otra vez intentan destruir los valores de las naciones para que entonces las personas pierdan ese arraigo a su país, a su nación. Ellos saben claramente que, por ejemplo, si logran destruir la religión, sería un gran paso de avance. Y por eso usan minorías confundidas y perdidas para lograr sus objetivos. ¿Cuál es sino el propósito de ese énfasis desmedido que se tiene por instaurar la llamada ideología de género? Que es escandaloso lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero uno que lo entiende un poco más al darse cuenta del desarrollo y la cantidad de gente que hay en este país y de cultura y de ideologías. Pero nos escandaliza aún más que un país como por ejemplo Cuba, tradicionalmente aislado del mundo y de toda influencia capitalista o de todo vicio capitalista, y uso la palabra vicio capitalista porque esos son los términos que usó el mismo Fidel Castro para combatir estas cosas. Y hoy en Cuba hay una arremetida diabólica y persistente por instaurar la ideología de género. Hace poco una señora que no creo que es ministra de Educación hizo una declaración en Cuba de que van a empezar a enseñar esa ideología en las escuelas. Bueno, los cristianos ya han hecho sus declaraciones manifestando su oposición a semejante agenda, más aún cuando nunca han tenido derecho en ese país a predicar el evangelio en las escuelas, a enseñar a los niños de Cristo, de Dios, sino que lo único que se les ha enseñado es el veneno del comunismo. Sin embargo, le tengo malas noticias a mis hermanos cristianos en Cuba. Ese régimen no va a soltar esa agenda. Y uno dice, ¿cómo es posible? Hermanos, aún los países más cerrados y con menor libertad están entrando en el saco del globalismo y del nuevo orden mundial. En una versión pésima ya Cuba tiene internet. Y los cubanos, muchos de ellos, teléfonos de mejor marca que los que tenemos nosotros del lado acá. Están más conectados que nosotros. Muchos de ellos, claro, porque se le manda el dinero de aquí, ¿no? Pero la idea que trato de ilustrar es cómo se está consolidando este poder mundial con ideologías globalistas, tratando de destruir los valores norteamericanos en este país y los valores de las naciones en sus naciones. La religión es un problema. La familia es otro gran problema, porque es en ella donde se enseñan los valores bíblicos. Y esa es la agenda que se persigue por medio de la ideología de género. Destruir los valores de la familia y los conceptos tradicionales de la familia
para que entonces la familia sea cualquier cosa que la gente quiera llamar. El diablo sabe que si hiere mortalmente a la familia, ha destruido la sociedad. Y la gente no se da cuenta de esto. No se da cuenta que lo que están persiguiendo es destruir a la familia. Vaya, es increíble, perdonen, que los que somos cubanos nos estemos tragando, bueno, yo no, pero muchos están tragando ese veneno, creyendo que ahora de la noche a la mañana se volvieron buenos, y a las personas que de manera consistente estuvieron humillando y pisoteando y encarcelando y tratando de reformar, como eran los homosexuales en Cuba, ahora quieren darle todos sus derechos. En el Ministerio de Comunicación plantaron la bandera cubana y al lado la bandera gay, con un tamaño mucho mayor que el de la bandera cubana, pisoteando la Constitución cubana. ¿Se dan cuenta de lo que se persigue? No, es que a ellos no les importan los homosexuales. Los están usando. Como aquí en los Estados Unidos se usa a la comunidad afroamericana. Ocurre una tragedia en que muere un afroamericano y entonces vuelven eso un movimiento loco, inyectado con ideologías para tratar de destruir Estados Unidos. Se está consolidando el poder mundial. En estos días estaba mirando una foto que me asombró. Ustedes conocen la Universidad de Stanford, ¿verdad? Una universidad famosísima acá en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que en una de sus paredes levantaron un mural, lo pintaron, tratando de imitar el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena? ¿Se acuerdan? Ustedes han visto esa pintura tradicional donde aparece Jesús en una mesa, sentado con los discípulos. Independientemente de que esa pintura no refleja la verdadera realidad bíblica, porque lo dice, así no fue la última cena, pero bueno, así, ese cuadro famosísimo. En esa universidad hay un cuadro imitando eso, y ¿saben ustedes a quién tienen puesto en el lugar de Jesucristo? A Ernesto Che Guevara. Hermanos, eso está pasando acá en este país. Está sucediendo. Los valores tradicionales están siendo destruidos. Yo podría pasarme aquí la tarde entera compartiéndole noticias que una y otra vez confirman hacia dónde nos estamos moviendo. En Londres, hace unos meses, arrestaron a un pastor que tenía la costumbre todas las tardes de salir a predicar en las calles, y simplemente lo que hace es hablar de la Biblia. Y ese día estaba hablando de la creación de Dios, del hombre y la mujer, y dijo simplemente que Dios había creado un hombre y una mujer. Y alguien que lo estaba escuchando le molestó, fue y llamó a unos policías que estaban allí y le dijo: este hombre está proclamando un mensaje de odio. Y fueron y arrestaron al pobre pastor, un anciano, y lo trataron violentamente. ¿Qué le hace pensar que eso no va a ocurrir aquí? Tenemos que prestar atención a la consolidación del poder mundial. Segundo, a las condiciones cada vez más favorables para la llegada de un líder mundial. Según la profecía de Daniel, un líder supremo surgirá de entre la confederación de 10 líderes en Europa. Daniel capítulo 7. Ahí lo vemos en el verso 24 y 25. Ya lo leímos, el 23 y el 24. Ahora quiero ver el 24 y el 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Este líder surgirá del grupo de los 10, tomará el control, usará de una manera tremenda la religión. De hecho, junto a él habrá un líder religioso con apariencia de cordero, pero que hablará como dragón. Un tipo que parece que no mata a un mosquito, pero es el mismo diablo cuando habla. Esta figura que controlará esta alianza que la Biblia llama que se levantará de 10 cuernos, lo conocemos como el anticristo. No podemos pasar por alto esto. La Unión Europea puede ser un preludio de la venida del anticristo. Es la leña que aguarda la chispa del anticristo para inflamar al mundo con un mal sin precedentes. Tenemos que velar. En tercer lugar, preste a la atención a lo que sucede en Israel. Tanto a los tratados que se han aprobado con referencia a lograr la paz en el Medio Oriente, como a los movimientos armados y guerras que se producen allí. La profecía de Daniel nos habla de un tratado que se va a confirmar con el pueblo judío por el líder del imperio romano reavivado. Daniel capítulo 9, verso 27. Yo quiero que usted le preste atención a una palabrita. Solo una palabra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando del anticristo. Y dice que dentro de esa semana va a confirmar un pacto con muchos. Esta es una profecía que tiene que ver sobre Jerusalén, sobre mi pueblo, dice la Biblia, y su santa ciudad. Esto tiene que ver específicamente con los judíos. El anticristo en realidad no va a crear un pacto nuevo. Aquí dice la Biblia que va a confirmar el pacto. En realidad han habido muchos pactos intentando alcanzar la paz de Israel con sus enemigos. Usted lo sabe, las noticias lo han testificado. De hecho, antes que el presidente Trump abandonara la Casa Blanca, con una velocidad increíble, se tomaron diferentes acuerdos, que por cierto, detrás de bambalinas, entre bambalinas, estaban siendo violados. Hay acuerdos, hay tratados que se han establecido para mantener la paz, pero hasta ahora han sido incapaces de poder mantenerla. De hecho, una y otra vez se desata el conflicto. Hace unos días la semana pasada fuimos testigos de lo que estaba ocurriendo en Israel. Israel es una nación que, a pesar de sus defectos como nación, compuesta por seres humanos perdidos, es un país que anhela la paz. Pero es imposible lograrla cuando estás rodeado de tantos enemigos que no quieren negociar contigo, que lo que quieren es verte muerto, desaparecer. Sin embargo, una y otra vez agreden a Israel. Israel responde y los medios en silencio, parcializados. Israel es el perverso Satanás. Sus enemigos pueden hacer toda barbaridad y está bien. Es increíble. Es increíble que yo no sé si es la palabra senadora o congresista. Ahora estoy confundido. Bueno, ella ocupa una posición acá en los Estados Unidos. De apellido Omar, si no me equivoco. ¿Saben de quién le hablo? Esa mujer ha hecho declaraciones públicas en contra de Israel. Ha posteado una y otra vez en sus cuentas en Twitter y en Facebook
Las vidas palestinas importan. Estoy de acuerdo contigo, lo que no estoy totalmente de acuerdo. Las judías también. Todas las vidas humanas importan. Ahora, lo que Israel no ha podido lograr, ni los gobernantes de las naciones han podido lograr a lo largo de la historia, vendrá alguien que sí va a lograr confirmar este pacto. Pero un pacto muy breve. Por primera vez Israel podrá vivir en su tierra en paz. Pero será tan corto. 3 años y medio. A la mitad de esa semana dice que el hombre llegará y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vendrá el desolador con la muchedumbre de las abominaciones. Mateo 24 habla sobre esto y lo identifica con esta palabra: la abominación desoladora. En el templo de Israel construido, esa figura se va a sentar y se va a declarar Dios. Y aunque los judíos han tenido muchísimos defectos, el pueblo judío en su mayoría se niega a adorar a otro Dios que no sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y allí empezará el problema y la persecución. Hermanos, el escenario está listo. Israel está en su gran mayoría en la tierra. Las antiguas naciones del Imperio Romano se están unificando. Las ideas nacionalistas están siendo perseguidas y rechazadas. Las profecías de Daniel nos muestran que las manecillas del reloj avanzan hacia la medianoche. Se ha emitido la advertencia. Es hora de abrir los ojos. Y la exhortación de Pablo nos debiera animar a todos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. ¿Estoy equivocado, hermano? ¿Usted no está de acuerdo conmigo en que la noche está avanzada? Alguien dijo una vez que la noche nunca es más oscura que cuando se acerca el amanecer y se acerca el día. Ahora, eso tiene implicaciones para nosotros. Desechemos las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Es un mandato para ti y para mí en nuestra responsabilidad de velar. No es estar pasivos, de brazos cruzados, lamentándonos de que las cosas están malas y se pondrán peores. No, la pregunta que tú y yo tenemos que hacer al respecto es esta: ¿qué debo yo hacer? Levántate y proclama el evangelio. Deja toda intención falsa y engañosa. Dice la Biblia: andemos como de día. En una sociedad donde la honestidad prácticamente ha desaparecido y la integridad se ha convertido en un estorbo y en una debilidad, dice honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Es triste que estemos nosotros a veces entretenidos en cosas como estas, mientras el diablo mata a nuestros soldados. Dice el verso 14: vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Es hora de despertarnos y darnos cuenta de que las cosas no van a permanecer indefinidamente como están ahora.
Según nos indican las señales proféticas de Daniel, la situación está llegando a un punto crítico. Los acontecimientos nos empujan hacia el momento en que las advertencias serán ya demasiado tarde. Yo leo la historia de Mateo 24 cuando dice que como en los días de Noé. Dice que no hicieron caso, sino que estaban casándose y dándose en casamiento. No era que estuvieran haciendo cosas necesariamente malas, era que no estaba Dios en ninguna de esas cosas. Y dice la Biblia que no entendieron. Hasta que Dios mismo cerró la puerta y vino el diluvio. Vino el diluvio y Dios cerró la puerta. Hasta que llegó el diluvio, no entendieron. ¿Cómo es posible? ¿Le prestas atención a las advertencias? ¿Estás tú preparado para comparecer ante Dios? Si tú murieras ahora en este mismo instante, ¿estás seguro de que irías al cielo y Dios perdonaría tus pecados ahora? La oportunidad se va a acabar. No esperes a que sea demasiado tarde. Hagamos algo al respecto. Tomemos seriamente este libro, porque Dios nos ha tomado muy seriamente a nosotros. Y si lo duda, la Biblia habla de lo que Dios fue capaz de hacer por salvarnos. Que el Señor nos ayude a estar alertas. Que Él nos bendiga.